Es hora de una actualización de mi video de JoJo, y de paso haré una excepción y no hablaré precisamente de animación, pues hablaré de una vez por todas sobre todas las partes de JoJo en su formato de manga. ¿Por qué? Porque estoy harto de que me lleguen 20 preguntas diarias preguntando cuál es mi parte, JoJo, villano y bla 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 favorito. En serio que los fans de JoJo son molestos como el carajo. Diles que te gusta JoJo y no se callarán la puta boca con JoJo en 3 milenios. Es bastante fascinante observar la evolución de Araki como artista con los años, porque si ven los primeros mangas de Araki notarán que son cutrísimos. Phantom Blood aún conserva parte de ese estilo cutre. Tiene un montón de errores narrativos de principiante, y tiene un sentido del ridículo que no parece haya sido planificado. Cosas como, incluso este Speedwagon tiene miedo, dan risa, pero no parecen puestas a posta para que den risa. De alguna forma, Phantom Blood es una comedia involuntaria y es una historia simplona, pero que no rompe muchos platos. Puede que esté llena de muchos clichés ochenteros y de narraciones ridículas, pero cumple bastante bien en ser lo que pretende ser. Una historia bizarra de acción con personajes que, aunque simples, son carismáticos y reconocibles. Es solo eso, una historia quesera de acción que no debes tomarte muy en serio. Esta parte bien puede ser descrita como una versión cutre de Hokuto no Ken mezclado con Drácula. Cualquier cosa que tenga hombres mamados y masculinos agarrándose a putazos con vampiros es digno de verse. Battle Tendency mejora en todos los sentidos. Puede ser descrita como Indiana Jones Bugs Bunny mamado peleando contra hombres aztecas mamados con poderes super rotos. Es gracioso, pero esta vez se nota que es intencional por parte del autor. Es más bizarra que la historia anterior, tiene mucha más acción y un protagonista menos plano y más dinámico. De nuevo, una historia de acción simple pero más efectiva y con personajes aún más carismáticos, excepto por los hombres del pilar, quienes son inferiores a Dio como villanos. Lo que hace tan características y divertidas estas partes de JoJo es que los protagonistas son mucho más débiles que los villanos, por lo que se las tienen que ingeniar de alguna forma para derrotarlos, haciendo que las batallas sean mucho más divertidas que las de tu típico shonen de peleas. Por supuesto, si te pones a pensarlo, aunque sea un poco, te das cuenta de que las estrategias son pura mierda conveniente, pero igualmente, el autor se las arregla para que nos creamos su mierda, metiendo alguna especie de metodología tan absurda y rebuscada que solo termina añadiendo más a la comedia. Cualquier cosa que tenga a una especie de Bugs Bunny mamado agarrándose a putazos con aztecas mamados mientras es ayudado por nazis robóticos es digno de verse. Luego llega Stardust Crusaders, la parte más famosa y con buen motivo, pues es la más importante también al terminar con el conflicto de las primeras partes y abrir paso a un nuevo conflicto, además de introducir un sello característico de la franquicia que son los stands. Añadir esto le dio un giro más fresco y creativo a las batallas y terminó igualmente haciendo que la franquicia fuera más bizarra. En Stardust Crusaders en particular, los encuentros son hilarantes. El resultado es predecible, pero lo divertido de los enfrentamientos es ver qué clase de locura harán los personajes ahora para ganar. Stardust Crusaders también tiene un cast bastante simple que sigue en la línea de las anteriores partes, pero esta vez son incluso más reconocibles por la cómica interacción de personajes que conforman. Se vuelve algo repetitivo por el formato episódico en contraste del formato lineal anterior, pero es compensado con la creatividad de las batallas y los escenarios. Además de que ayuda a que sientes una sensación de progreso por el hecho de que es un viaje. No hay mucho desarrollo de personaje que digamos en estas primeras 3 partes de JoJo, pero igualmente se ve una mejora con Stardust Crusaders por tomarse su tiempo de construir amistades y en darles un pequeño trasfondo a los personajes. Cualquier cosa que tenga a un adolescente fumador encabronado y mamado vestido de marinero peleando con un vampiro mamado que detiene el tiempo es digno de verse. La parte 4, Diamond is Unbreakable, es la que actualmente está en emisión. Esta parte también trae cambios consigo, como las partes anteriores. En vez de ser un reinventario de Drácula con hombres mamados, o una especie de aventura a lo Indiana Jones, o una aventura de búsqueda alrededor del globo, esto es una especie de slice of life con batallas, y una especie de pseudo misterio en medio. Por comparar y por el lado positivo, en efecto, Diamond is Unbreakable tiene mejores personajes que Stardust Crusaders. No solo Yotaro funciona mejor como un mentor, sino que Okuyasu, Koichi, Rohan y compañía tienen más participación, enfrentamientos y más protagonismo que Kakyoin o Abdul, dándoles más importancia a esto. Y por muy carismático que sea Dio, Kira Yoshikage en efecto es un villano más interesante, mostrándonos incluso su propia perspectiva, algo que no había sido hecho ni antes ni después. Por el lado malo, muchos de estos personajes a los que les dan pantalla, como digamos Yukako, no terminan envolviéndose en la trama principal. Algunos como el alien o el bebé ni siquiera hacen una mierda. Solo los introducen y se convierten en decoraciones de fondo, haciendo que se sientan como relleno innecesario. En comparación, Diamond is Unbreakable es inferior a Stardust Crusaders en cuanto a ritmo. Si le soy sincero, hay partes de la parte 4 en que me estaba aburriendo como el coño, y eso es debido a que si bien Stardust Crusaders también contaba con un formato episódico, al menos Stardust Crusaders no se andaba con rodeos e iba directamente al punto, además de saberse cuál es el objetivo desde el principio. En Diamond is Unbreakable, el villano principal no aparece sino hasta la puta mitad. Al principio no se sabe cuál es el objetivo. Cuando aparece Red Hot Chili Peppers, lo derrotan después de unos cuantos episodios y de nuevo no se sabe cuál es el objetivo.
Cuando aparece Kira se nota mucho más amenazante, y el resto del manga consiste en encontrar a este porque se da la fuga. Muchos de los episodios son graciosos y sirven para caracterizar a los personajes, pero la falta de foco es desesperante en ocasiones. Y por otra parte también carece de menos tensión que Stardust Crusaders. Nunca parece que nadie vaya a morir por el poder de Yosuke. Pero igual, a pesar de todos los problemas que mencioné, sigue teniendo batallas creativas, la franquicia sigue renovándose, los personajes son en extremo memorables y cualquier cosa que tenga un adolescente encabronado poser de Prince agarrándose a putazos con mangakas y David Bowie es digno de verse. Tristemente no puedo decir lo mismo del aburrimiento que es la parte 5. Bento Aureo. Giorno es un protagonista jodidamente aburrido. Nunca sabemos qué está pensando. La mayoría de batallas no las pelea él, se la pasa repitiendo su diálogo. Tú podrías decir que Yotaro igualmente es frío y que aburre después de mucho tiempo en pantalla. Pero al menos con Yotaro es parte de su chiste. Lo que me desagrada de la parte 5 es que se toma muy en serio a sí misma. La comedia es mínima, y lo que están construyendo con seriedad es ridículo. Tú sabes que algo está mal en el momento en que Jojo quiso tomarse en serio. La sola motivación del protagonista es una ridiculez y debido a eso poco te importa su jornada. Jonathan, Joseph, Yotaro y Yosuke hacían lo que hacían para proteger a su familia, lo cual es identificable y muy simpático. Pero Giorno lo que hace lo hace por un idealismo pedorro. Y hasta este punto, no he mencionado que Giorno es el hijo del mismísimo Dio, y la serie jamás hace nada con ese hecho. De hecho, Yotaro y Koichi aparecen al inicio de la historia, no hacen absolutamente nada y desaparecen de la historia sin previo aviso. Y por ello, esta parte se siente desconectada del resto, lo cual la hace más aburrida y pesada de ver, porque si no te interesaba la motivación del protagonista, menos te interesará si la parte ni siquiera tiene mucha conexión con las anteriores. Cuando se pone más interesante es al final, cuando de nuevo hacen la conexión con las partes pasadas. De ahí en fuera diría que las batallas siguen siendo muy creativas y divertidas, bastante gore y bastante creatividad con los poderes, siendo esto la parte más fuerte de Bento Aureo. Es bastante original que haya un villano con el peculiar poder de borrar el tiempo. Lástima que esto también es desaprovechado, porque al final se sacan un power-up ridículamente roto que acaba con el villano por, literalmente, arte de magia. En general, es una parte con peleas divertidas y creativas, pero con un cast de personajes más interesantes que el mismo protagonista. Un villano que muestra nula personalidad por el poco tiempo que aparece en pantalla y por el abuso del factor misterio, con una resolución de mierda. Hasta Jojo tiene sus tropiezos. Gracias a Dios, Araki se dejó de mamadas y creó Stone Ocean. Una parte que si bien sigue teniendo comedia y cosas absurdas, es la parte en que finalmente Araki pudo hacer una buena historia trágica. Este es un drama en una prisión con un cura negro tratando de alcanzar el cielo. Tanto la protagonista como el villano tienen un trasfondo excelente que justifican sus personalidades, e incluso Jolene es el primer JoJo con un desarrollo de personaje bastante notable. Incluso la serie se pone algo filosófica de momentos y sorpresivamente Araki pudo balancear bien estos elementos sin arruinarlo. Seguro, sigue teniendo la fórmula medio repetitiva de partes anteriores. Y para serles sincero, los villanos fuera del principal no son tan memorables y tienen poderes súper rebuscados al punto de que las batallas ya no tienen un coño de sentido. Pero por lo menos cada villano se siente vital para que la historia avance, en vez de ser solo otro enemigo de la semana, como en partes anteriores. Adoro esta parte, tiene diálogos excelentes, dilemas increíbles, aspectos subversivos, uno de los mejores villanos que he visto en anime manga y un final muy reflexivo. Y la buena racha de Araki siguió con Steel Ball Run, la cual es una reinterpretación de Phantom Blood, y sí que es algo bastante especial. Tiene personajes incluso más memorables que los anteriores e incluso que los de Diamond is Unbreakable y Stardust Crusaders. Solo el hecho de que el protagonista sea inválido mete un montón de tensión a la historia y mete un conflicto súper gordo que se tiene que desarrollar, siendo Johnny el JoJo con el desarrollo más notable de todos, y siendo Funny Valentine por su parte un villano excelente. Normalmente no me gustan los universos alternos, pero wow que Steel Ball Run es la forma correcta de hacer uno. Steel Ball Run podrá ser un retelling de Phantom Blood, y aún así no se parecen en un carajo, ni en personajes ni en historia, teniendo apenas unos pequeños paralelismos que hasta se te pueden pasar. De nuevo, como con Stardust Crusaders, esto es una búsqueda, pero llevado a niveles más épicos y deshaciéndose de esa fórmula episódica que bastante mal ya le venía haciendo a la franquicia. Me encanta. Poco podría criticar de esta parte, salvo porque el inicio es algo lento, pero de ahí en fuera los personajes son extremadamente queribles, el drama está bien armado, la comedia vuelve y sigue siendo graciosa, tiene escenas súper conmovedoras, batallas creativas y uno de los clímax más preciosos que haya visto en una serie de acción. Para este punto, hubiera creído que Araki trascendió para ser un dios, pero tristemente JoJolion es la última y la peor parte de lo que va de la franquicia.
Amnesia como plot device que destruye cualquier intento de trasfondo, personajes poco interesantes, las reminiscencias con Diamond is Unbreakable se vuelven muy aparentes, un misterio que lleva bastante rato sin llevar a ninguna parte, siendo una versión muchísimo más exagerada del misterio de la parte 4, muy poca acción en comparación de partes anteriores, y que el balance armonioso que había logrado Araki en Steel Ball Run entre seriedad y comedia es tirado a la ventana por pura seriedad sobre eventos ridículos que no tienen un carajo de sentido. Para ser sincero, es una hueva seguir el manga a como está en estos momentos, y extraño a los hombres mamados agarrándose a putazos con otros hombres mamados. Abusar de los retellings no era una buena idea después de todo. Para lo que me importa, Araki debería hacer una última parte en el espacio, con el Jojo barco espacial, con la familia Joestar teniendo Jojo aventuras espaciales cazando aliens vampiro. A pesar de todo, JoJo es una franquicia súper interesante que ha tenido una evolución muy marcada con los años en contraste de otros longrunners comunes y corrientes, y definitivamente es una buena idea seguirlo, y es uno de los mayores exponentes del anime. Estos son mis rankings y mi lista de cosas favoritas de la franquicia, para que dejen de preguntarme una y otra vez.